FTP es un protocolo utilizado para interactuar con servidores, principalmente se usa para subir y bajar ficheros. Python cuenta con el módulo ftp-lib. Este incluye una clase principal FTP que se encarga de gestionar la conexión con otros servidores que permiten abrir una conexión, cerrar una conexión, autenticarse, enviar cualquier comando y leer los resultados recibidos del servidor. Para esta práctica creamos un servidor FTP en CentOS con un usuario FTP y password usuario FTP, configurado de tal forma que permita el acceso al directorio home y todo su contenido. Se subirá un archivo ftp.jpg y se bajará un archivo index1.html. Probemos que el servidor FTP está funcionando. Tenemos nuestro servidor de FTP en CentOS 7. Creamos el usuario FTP y el contenido de la carpeta home de usuario FTP. Archivos, descargas, documentos, escritorio, imágenes, index1.html, música, plantillas, público, videos. Probemos el acceso al servidor. Nos pide el usuario y el password. Accedimos a la carpeta home del usuario FTP. Ahora hagámoslo por un navegador de internet. Igual accedemos a la carpeta home de usuario FTP. Ahora vamos al proyecto. Para el uso del protocolo FTP importamos la clase FTP desde el módulo ftp-lib de la librería estándar de Python. La clase FTP recibe como parámetros una IP o nombre de servidor y el puerto donde realizar la conexión. Si no se especifica este puerto, se utiliza el que da por defecto el servidor. Creamos un objeto de la clase FTP y enviamos la dirección IP 192.168.10.101. Una vez creada la conexión, y si no ha habido ningún error, procedemos a loguearnos. Hacemos uso del método login. Se envía como parámetros el nombre del usuario y el password. En este caso es usuario FTP y usuario FTP. Ya que estamos conectados con el servidor FTP, podemos echar un vistazo al contenido del directorio al que hemos accedido por defecto. Para ello invocamos el método readLines, el cual obtiene el contenido de un fichero o lista lo que forman parte de un determinado directorio. Vamos al modo de depuración de Eclipse. Podemos ver que la conexión fue exitosa y se lista el contenido de la carpeta home de usuario FTP. Ahora vamos a subir un fichero ftp.jpg. Para esto abrimos el fichero ftp.jpg en modo lectura binaria. Haciendo uso del método storeBinary, que recibe como parámetros una cadena de texto que contiene el valor store, seguida del nombre que deseamos darle al fichero y otro parámetro de tipo fichero. Es importante cerrar el fichero para que éste se cree, caso contrario el fichero no se crea. Aquí tenemos el fichero que va a ser subido al servidor FTP. Está dentro de nuestro proyecto Internet en el paquete protocolos. Ejecutemos las siguientes sentencias. Vemos que se subió
el fichero sin ningún problema a nuestro servidor FTP con el nombre copia ftp.jpg. Ahora vamos a bajar un fichero desde el servidor FTP. Abrimos el fichero index1.html en modo escritura binaria. Hacemos una conexión. El método readBinary recibe dos parámetros, uno para indicar que se va a llevar a cabo la operación de descarga y otro para pasar el objeto fichero donde se almacenará el contenido del fichero descargado. Se cierra el fichero para que éste sea creado. Para obtener el tamaño que un fichero ocupa un disco se utiliza el método size. Este nos devuelve el tamaño que ocupa en disco un fichero. Una vez que hemos subido y bajado ficheros en el servidor FTP, finalizamos la conexión con el método kit. Es así como trabajamos con el protocolo FTP en Python.